Seguimos tomándole el pulso a los mercados. En los próximos minutos contamos con Carlos Camacho Velasco, es Fund Manager en GES Cooperativo. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Además, un día como hoy que tenemos ese empacho de bancos centrales y además venimos con toda la resaca de la Reserva Federal. Dentro de los distintos mensajes, por supuesto, que han ido proyectando los distintos bancos centrales, ¿con qué te quedas y sobre todo cómo crees que está cogiendo el mercado este tipo de visiones, ¿no? Sobre todo en el caso de la perspectiva de Jerome Powell, que no se atrevía a pronunciar la palabra recesión, pero veíamos cómo seguía imitando esa subida que hemos ido viendo en las reuniones anteriores. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que toca ahora son bancos centrales. Ayer Jerome Powell, la Reserva Federal. ¿Con qué me quedo? Pues no tanto con la subida de tipos de interés, que fue un poco lo previsto, que fueron los 75 puntos básicos o 0,75%, que es lo que esperaba el mercado, sino con el mensaje de qué podemos esperar de aquí a final de año y el próximo año, ¿no? Pues para final de año podemos esperar que los tipos en Estados Unidos puedan alcanzar el 4,5%, que está notablemente o ligeramente por encima, mejor dicho, de lo que se estimaba hace unas sesiones, hace los meses pasados. Y eso es quizás lo más relevante, ¿no? Para el próximo año vamos a tener tipos elevados todo el año o al menos durante el primer semestre del año. El crecimiento económico que mencionabas sí que lo redujo bastante, pues desde algo menos el 2% al 0,2, 0,3%, o sea que efectivamente no dicen la palabra recesión, pero las probabilidades son cada vez mayores. Han dejado muy claro que lo que ocupa es controlar la inflación, devolverla a niveles del 2% y que eso puede ser a costa de meter a la economía en recesión, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante y lo que está influenciando al comportamiento de los mercados financieros. Bueno, de hecho, citabas, ¿no? Más allá de esa subida de tipos de interés, que además estaba entre 75, había poca probabilidad para esos 100 puntos básicos. Sí que es cierto que lo que más está descontando es el movimiento que finalmente no nos ha sorprendido. Bueno, pues lo que se desprendía del dot plot, ¿no? Como decías, hacia dónde está poniendo ahora mismo la mirada la Reserva Federal y en este caso, bueno, veíamos que quieren llegar a ese 4% para ya 2023 arrancar en ese nivel. Algo importante también que quería preguntarte es, teniendo en cuenta estas referencias, ¿cómo estáis los gestores intentando sortear quizás este ruido cortoplacista, ¿no? Porque decías, Powell no ha hablado de recesión, pero ya hemos visto cómo ha cambiado las proyecciones económicas, entonces estamos viendo cómo evidentemente las probabilidades de una recesión son cada vez mayores, pero luego tenemos a gurús como es el caso de Carl Icahn o como es el caso de Ray Dalio diciendo directamente, no, es que lo peor todavía está por venir, es que ya no se avecina la recesión, es que todavía lo peor en las bolsas no lo hemos visto. Claro, cuando estás gestionando un fondo, ¿cómo tienes que asumir y capear esos mensajes, esas perspectivas? ¿Cómo se hace? A ver, es complicado. La diversificación es muy importante. No hemos visto lo peor, dicen algunos gurús hoy, como mencionabas, ¿no? que han intervenido hoy y han hecho alguna declaración. Puede ser efectivamente que no hayamos visto lo peor, es decir, que las rentabilidades de los bonos sigan subiendo y que las bolsas sigan cayendo, pero qué duda cabe que ya se ha descontado gran parte de este escenario tan malo, tan complicado en el que nos encontramos, ¿no? Por tanto, cuando empiece la inflación a bajar un poco, es verdad que no podemos esperar que nos vayamos al 2% en cuestión de trimestres, ¿no? Probablemente tengamos que esperar hasta 2024. Pero ya el punto de partida parece mucho más atractivo, ¿no? Entonces, los gestores, para cómo navegamos, ¿no? En este entorno complicado, pues te diría que no cogiendo mucha direccionalidad o no asumiendo un riesgo específico de algún tipo de sector o alguna zona geográfica, sino tener un poco carteras diversificadas, donde, por ejemplo, pues si estás con exposición a Europa, ahora mismo te vas a ver beneficiado, por ejemplo, en el caso de nuestro país, de España, del comportamiento de los bancos, que le benefician mucho la subida de tipos de interés, y en el caso de la renta fija, oye, pues si has mantenido duraciones cortas, ahora puedes ir incrementando un poco, sin volverte loco, la duración, asumiendo un poquito de riesgo por si efectivamente lo peor no ha pasado, por si todavía tenemos algún susto en los próximos datos que salgan, ¿no? Entonces te diría que un poco de diversificación y en la parte de renta fija incrementar ligeramente las duraciones de los bonos que los gestores tenemos en cartera. Esa sería, por tanto, la principal estrategia, entiendo, para capear, ¿no? Como decías, para navegar bien en este entorno complicado. ¿Y cuáles son los fondos que estáis recomendando en estos momentos?
Bueno, entiendo que según el perfil, hay que tener también esto en cuenta. No hay una respuesta perfecta, ¿no?, para todos los partícipes o para todos los clientes, ¿no? En función del perfil de riesgo, de la rentabilidad esperada, pues podríamos hablar o dar distintas respuestas, pero de forma un poco genérica, por diferenciar un cliente más conservador y uno más arriesgado, te diría, y me reitero un poco, para el inversor que tolera mejor el riesgo y que invierte en renta variable el 100%, te diría que nos gusta la bolsa americana por un poco compañías de crecimiento que, si bien ahora se están viendo penalizadas, creemos que cuando se empieza a normalizar la situación en el segundo semestre del próximo año, y el mercado además lo descuenta un poquito antes, unos meses antes, creemos que lo van a volver a hacer bien las grandes tecnológicas, que no están especialmente caras y que no son startups de hace 2 telediarios, ¿no?, si me permites la expresión, sino son empresas ya con 40 o 50 años de historial, ¿no? Y la parte de bolsa europea nos gusta por la exposición al sector financiero. Entonces, en nuestro caso, pues fondos de renta variable internacional, nosotros tenemos uno que se llama renta variable internacional. Ese es un poco lo que donde vemos que hay más valor para el cliente más arriesgado. Para el cliente más conservador, la respuesta sería fondos con porcentaje mayoritario de la cartera de bonos que sea deuda pública, donde vemos más valor que en el crédito ahora mismo, con duraciones tirando a cortas, todavía no vemos mucho valor en duraciones largas, y en ese sentido, pues en nuestra casa tenemos fondos con duraciones cortas, ¿no? En torno a los 2 años es donde más valor vemos ahora en la curva. Pues Carlos Camacho Velasco, desde GES Cooperativa, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias a vos. Y nosotros nos quedamos con esas oportunidades.